Mi nombre es Diego Corsini, estamos en el rodaje de Pasaje de Vida, que es la segunda película que estoy dirigiendo, así que nos trasladamos a los 70 en la Argentina tumultuosa previa a la dictadura. Quiero hablar sobre la generación de los 70, quiero hablar sobre esa juventud que en los 70 militaba, cómo estos jóvenes de 25, 20, 25, 30 años en esa época de su vida estaban luchando por un ideal y estaban convencidos de que podían cambiar el mundo. Y la verdad es que quiero salir un poco del cliché de esta frase tan odiosa de otra película de la dictadura y meterme en lo que sería una película de la militancia. Y me parece que por ahí es un punto de vista que todavía no se mostró de esa época. Mostrar de qué manera la política afectaba a todos los vínculos, mostrar el lado humano, mostrar cuál era la vida cotidiana de esta gente, las relaciones de pareja, el amor, los amigos, la familia, y cómo la ideología atravesaba todos estos vínculos. Y de a poquito cómo sobre todo entre los años 73 con la vuelta de Perón, la masacre de Seiza y después la aparición de la AAA y la muerte de Perón, de a poquito se fue transformando toda esta lucha ideológica en lucha armada, y cómo la militancia te iba llevando a eso, ¿no? A que si realmente querías cambiar el mundo, la lucha armada era una de las pocas alternativas posibles. La historia tiene mucho que ver con la historia de mis viejos. Nace un poco de lo que yo mamé toda mi vida. Yo nací en Madrid en el exilio porque mis viejos se pudieron salvar. En la película también me interesa eso, ¿no? Hacer una especie de reivindicación y homenaje no solo a los que cayeron, sino también a los que lograron sobrevivir. La política atravesaba cada una de las cenas, cada uno de los encuentros con amigos. Y yo todo eso lo mamaba como algo natural, y de a poquito creo que lo fui concientizando cuando fui creciendo. Y ahí fue cuando me empecé a interesar un poquito más y empecé a interrogar a mis viejos y a sus compañeros y a que me contaran no solo la bajada de línea política, sino también las anécdotas, ¿no? Cómo era el día a día, cómo era que se vivía en esa época, cómo era el trabajo, cómo eran los vínculos, las salidas. Yo tenía un primer bosquejo de guión hace ya varios años, que en realidad era un tratamiento. Después de estrenar Solos en la Ciudad, o justo en el momento en que estaba estrenando mi anterior película, ahí fue cuando decidí pensar, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí empecé a escribir la primera versión del guión, que la escribí yo solo. Y a partir de esa primera versión empezamos como es una coproducción con España, la idea era que todo lo que transcurre en España estuviera mucho más fresco y que hubiese un guionista español. La verdad es que me interesaba mucho tener la visión también de España y que la película no cayera solo en lo que nosotros ya conocemos, sino que tuviera también una cosa más internacional y ver cómo se veía de afuera, ¿no? Porque es muy difícil explicar el peronismo, explicar la militancia, explicar los 70 en Argentina para el resto del mundo. Hay muchas cosas que no se saben y que está buenísimo ese nivel de detalle que tuvimos para la construcción de los personajes y de la historia. Los personajes principales de la película son Miguel y Diana, que están interpretados por el Chino Darín y por Carla Quevedo. Y aparte tenemos un reparto de lujo para lo que es la siguiente generación, que está Alejandro Aguada haciendo un comisario, está Diego Alonso como uno de los representantes de la burocracia sindical, está Manuel Callao como el padre del Chino, de Miguel, está Mario Pasic como el tío que lo recibe en el exilio interno. O sea, la verdad es que tenemos un elenco de lujo. Fue muy cómodo trabajar con ellos, cada uno tiene un estilo muy distinto, la forma de encarar a los personajes. A mí siempre me gusta buscar qué es lo que más le funciona a cada actor para llegar a construir el personaje, y una vez que ya tienen la construcción del personaje, recién ahí meternos más en lo que es secuencia por secuencia, ¿no? Hicimos mucho trabajo de mesa, mucho trabajo de psicología de personaje, algunas escenas puntuales las ensayamos previo, pero la verdad es que yo prefería que, como hay muchas cosas de alerta, de sorpresa, de estar todo el tiempo encontrándote con una situación de sorpresa, de peligro, prefería que estuviera lo más fresco posible y se viera en rodaje directamente. Así que lo que más me interesaba era construir los personajes. Y hubo mucha referencia también de personas reales para esa construcción. Hola, soy Alejo Fla, director de El Amor y Otras Historias. Estamos muy alegres, muy felices.
dice? Y es una comedia romántica, el pelotudo, ¿qué querés? ¿Que mate a la madre? Yo quería filmar una película que tuviera que ver con Madrid y Buenos Aires, que son las dos ciudades en las que vivo. Y se me ocurrió esta idea de un guionista que tiene que escribir una comedia romántica en el peor momento romántico de su vida, ¿no? Entonces, cómo él en la ficción va arreglando su propia vida o intentando arreglarla, y cómo a su vez lo que escribe le va ayudando para sobrellevar mejor su vida, ¿no? Entonces se me ocurría esa idea de que el guionista estaba acá, estaba en Argentina, y escribía esa comedia romántica que transcurría en Madrid, ¿no? Para mí el cine tiene mucho que ver con los lugares. El cine empezó mostrando, no sé, un tren que se iba de una estación o un lugar de una ciudad y demás. Cuando uno conoce mucho una ciudad, como que los lugares significan mucho más que ese lugar, ¿no? Y a mí me interesaba mostrar un poco eso, tanto de Buenos Aires como de Madrid. Yo soy guionista y cuando escribo guiones para otras personas soy más organizado, escribo con un plan más claro. Cuando escribo para mí, escribo de una forma más caótica y las historias se van armando. Y así se fue armando hasta que sentí que había encontrado esa historia que quería contar, ¿no? A mí me interesaba que haya una diferencia entre esta realidad que transcurre en Buenos Aires y entre esa ficción idílica que transcurre en Madrid, ¿no? Entre la realidad y la comedia romántica, ¿no? Quería que haya como elementos que los diferencien sin pasarse. Entonces, es más una cuestión cromática, digamos, de algunos colores, de algunos movimientos de cámara que hago en la parte de la ficción y no en la parte de la realidad. Digamos, la realidad es más fragmentada. Era jugar con una diferencia pero sin exagerarla, ¿no? Digamos, yo como guionista participé en coproducciones y a veces se termina cayendo un poco en estas cosas. Bueno, ¿y cómo hacemos para que entre España? ¿Cómo hacemos para que entre...? Y quería jugar un poco desde eso, con eso desde la historia y no desde la producción, digamos. Los actores son, en la parte argentina, Ernesto Alterio, Julieta Cardinali, Luis Luque, Mónica Antonopoulos, María Alché, y en la parte española está Kim Gutiérrez, Marte Tura, Carlos Areces y Bárbara Santa Cruz. En España son muy conocidos estos actores y acá no tanto, y viceversa, ¿no? Entonces también me interesa un poco eso, ¿no? Que el público de Argentina descubra algunos actores españoles que son muy interesantes y al revés también. Yo no quería que se cruzaran mucho más que en la vida del espectador y en la mente del protagonista, que es Ernesto Alterio, ¿no? Que va como imaginando la otra historia y nosotros la vamos viendo. Bueno, Ernesto Alterio, digamos, tiene esa doble faceta argentina-española que a mí me gustaba mucho también para el personaje. O sea, me gustan los actores que en su propia biografía encarnan algo de la historia que están contando, ¿no? Me gustó mucho dirigir, la verdad que lo disfruté muchísimo, digamos. Son dos experiencias muy distintas, escribir y dirigir, pero muy interesantes las dos y con distintas particularidades. Uno, cuando escribe, está solo, por lo general, y no hay nada. Y en cambio dirigiendo es todo lo contrario, uno tiene bastantes limitaciones que van surgiendo, digo, el sol que cambia, algo que sale bien, que sale mal, algo que se descubre, ese escenario que habías imaginado es distinto, entonces uno está todo el tiempo lidiando con esas limitaciones, lo cual también es interesante porque te pone en un terreno de repensar eso que habías escrito, te saca de un terreno de comodidad que tiene la escritura también, y por suerte estás acompañado, ¿no? Pasás a estar con, no sé, depende del tipo de película, con 20, 50, 100 personas que están todas tirando hacia un mismo lugar y que están intentando entender un poco eso que escribiste y transformarlo en algo distinto. Y a mí me gusta eso. Yo inclusive como guionista no tengo ningún apego con el guión. Creo que el guión es una guía que hay que transformarlo en algo distinto, que es una película. En esta película, digamos, hay toda una tradición de la comedia romántica clásica, digamos, que empieza en Estados Unidos, pero con directores europeos, ¿no? Billy Wilder, Lubitsch, Capra y muy especialmente Preston Sturges, que tiene una película que a mí me gusta mucho que se llama Los viajes de Sullivan, que es la vida de un guionista justamente. Con los años, esa comedia romántica clásica también hubo directores que la retomaron y la transformaron, como Cameron Crowe, Linklater, Kevin Smith. Pero también, digamos, hay toda una camada de nuevos directores y curiosamente directoras francesas que no tienen nada que ver con esto, de los cuales estoy muy atento ahora mismo. Yo empezaría por ser honesto con lo que uno quiere contar, ser honesto con aquellas cosas en las que uno cree como narrador, digamos, que en mi caso casi lo pienso como una conversación con mis amigos. Y creo que un poco como director, inclusive como guionista, uno vuelve a esta idea del narrador, del primer narrador que se sentaba alrededor del fuego y contaba historias, ¿no? Yo soy muy optimista con este momento del cine, a pesar de que se habla, está en transformación, pero el cine siempre se transformó y ahora por suerte hay por lo menos dos
vías que hacen posible hacer películas de distinto tamaño y de distinta búsqueda, digamos, productiva, narrativa, estética, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo verdaderamente fundamental en esa película y en lo cual uno no está dispuesto a perderlo? Y eso es algo en lo que me parece que desde el primer día en que uno dice voy a dirigir esta película hasta el último día, hasta el día que la estrena, tiene que estar muy atento y no bajar la guardia. Hola, soy Sebastián Collier y soy el director de La inocencia de la araña. El guión en realidad empezó como trabajo práctico de una materia de la facultad, de la materia de guión, que teníamos que presentar un proyecto de largometraje y retomé un viejo cuento que había escrito cuando era chico, tenía 13, 14 años. Se transformó en un guión y ahí me pusieron en contacto con Daniel Werner, que es el productor, y me interesó el guión y me dijo, bueno, tratemos como de moverlo, de conseguir financiación. La película tiene como unos tintes autobiográficos, no refiriéndome a la trama concretamente, pero a esta cuestión de la obsesión. Yo soy muy obsesivo y fui muy obsesivo de chico, así como que me obsesionaba con un tema absolutamente intrascendente. Y eso se transformó como un clásico a mi familia, cuando yo abandonaba ese tema pasaba otro, y después eran, no sé, los piratas. Entonces hay algo de autobiografía en ese nivel de obsesión que tienen estas dos nenas por el profesor, que es una obsesión muy infantil. La película se filmó en Formosa donde soy yo, un mes y medio de rodaje, 6 semanas aproximadamente, en locaciones que son de la ciudad, muchas locaciones de familiares míos, en casa de mi abuela. Estuvo como todo muy ligado a mi vida acá. Con el caso de las nenas, tuve que tomar la primera decisión importante, digamos, y era hacer un casting acá buscando niñas actrices y llevarlas a Formosa, o directamente tirarnos a hacer el casting en Formosa, donde sabíamos que no íbamos a encontrar niñas actrices, porque no hay niñas actrices en Formosa. Y fuimos por la segunda opción, porque no sé, me pareció como la más honesta, ¿no? Así que bueno, sí, fue complicado. Tuvimos un mes ensayando con esas dos nenas, que nunca habían actuado nada, así que fue como una mini escuelita de teatro, mini ensayo para una película. Como son básicamente dos historias paralelas en la película, por un lado la historia de la obsesión de las nenas y por otro lado la historia de amor del profesor y la profesora. Tuvimos 2 periodos de ensayo separados. Tuve una primera etapa de ensayos con ellos dos, con el profesor y la profesora, o sea, Gabriela Pastor y Joaquín Navarro, acá en Buenos Aires. Entonces nos juntamos repetidas veces. La idea era tratar de llegar a rodaje con la mayor cantidad de incógnitas resueltas en cuanto a la actuación, como para no tener que estar tomando decisiones de último momento ahí. Y un poco lo logramos, creo. Sí, ya tengo escrito el guión de la siguiente película, que es una continuación temática de esta. Resolví un poco que va a ser una especie de trilogía, que van a ser 3 películas que transcurren en colegios secundarios en Formosa, en ese mismo colegio secundario. Y ya está el guión. En esta los protagonistas son un poco más grandes y es un poco más oscura esta película. Tengo el guión y hay que ver todo lo que sigue, ¿no? Que es eterno. Hola, soy Pablo Pécora. Estamos acá con la gente de Directores Argentinos Cinematográficos para presentar mi película Marea Baja. Bueno, Marea Baja es un proyecto urgente que ideé y que llevé adelante gracias a la iniciativa de varios amigos.
Yo tenía una pequeña idea para un cortometraje y en una charla informal ellos me insistieron en que tenía pasta esa historia como para desarrollarla un poco más y convertirla en un largo. Y a partir de ese empuje que ellos me dieron, empecé a escribir unas 30, 40 páginas con las cuales después fui a filmar. Bueno, la película se trata de un ampón, un ladrón de bancos que escapa después de un golpe, escapa hacia el Uruguay. Pero antes de irse al Uruguay, se detiene en el delta del Paraná, muy cerca de Carmelo, para tratar de buscar el botín de un viejo robo, donde él tiene el dato que está guardado o está escondido en algún lugar de un gran espacio selvático. Y hay dos mujeres que viven ahí y lo alojan, y la película va un poco de eso, de la espera, en la tensión de este hombre esperando porque sabe que lo vienen a buscar sus cómplices, y la relación que establece con estas dos mujeres. Y luego la película da un vuelco, o sea, la película tiene como dos partes bien marcadas, se quiebra cuando llegan los dos cómplices que vienen a cobrarle un dinero, una deuda, una vieja deuda, y tratar de quedarse con el botín que él está buscando también, ¿no? La idea era desarrollar una película de género. O sea, quería meterme e investigar en el género del policial negro y también un poco traer al policial negro algunos elementos del western. Sobre todo yo quería buscar la parte negativa de los personajes y creía que el policial negro era el mejor espacio como para desarrollar y para investigar en el costado oscuro del ser humano, ¿no? Entonces trasladé la acción al delta del Paraná. Me parecía el mejor espacio para encerrar a los personajes en un ambiente claustrofóbico, y quería que la película tuviese ese tono, ¿no? Como un tono muy bajo, muy denso, y el delta me parecía espectacular para eso. Fue una película muy urgente, producida por mí, o sea, de manera independiente. No teníamos mucho dinero como para desarrollar una película de grandes dimensiones, entonces tratamos de acotar todo y pensar una puesta en escena en función de eso, ¿no? Una puesta en escena minimalista, acotada, pequeña, con pocos personajes, un equipo reducido. Mi experiencia con el digital es buena. La verdad que a mí me sirvió mucho para poder filmar Marea Baja en 10 días. Filmamos con dos cámaras 5D. La elección de los actores fue diferente según el caso, ¿no? En el caso de Germán de Silva llegué a él gracias a Mónica Lairana. Mónica Lairana es otra de las protagonistas de la película. Tuvimos una reunión con él, me encantó, me pareció... Sobre todo me pareció una gran persona. No sabía cómo iba a trabajar con él, pero la verdad que lo primero que me enamoró de él fue su gentileza, su forma de ser, ¿no? Lo primero que me convence a mí de un actor es la capacidad que tiene para relacionarse conmigo, ¿no? De una manera humana. Luego, obviamente, lo que necesitas de un actor es que tenga talento y que tenga capacidad para desarrollar los papeles que vos necesitas. Pero para mí lo esencial es que haya un vínculo humano importante, y con ellos dos la verdad que fue inmediato y fue muy bueno. Previamente al rodaje trabajamos leyendo mucho lo que yo había escrito, ensayando algunas acciones concretamente, algunas muertes, algunos crímenes que ellos cometen en el transcurso de la película. Queríamos que eso fuera muy real, muy crudo, muy verosímil. Entonces trabajamos mucho sobre esas pequeñas cosas. Después trabajamos mucho creando a los personajes, o sea, entendiendo hacia dónde iba la película, y a partir de eso entendiendo qué tipo de personajes queríamos poner en pantalla, ¿no? Soy Mariana Rondón, directora de cine venezolana, y mi película es Pelo Malo. Si mejor te disfrazas de militar. Yo voy de cantante con el pelo liso. ¿Me puedes alisar el pelo? Vamos a hacer un traje así aquí, y así, y así. Mi limonero, entero me gusta más. Pelo Malo para mí es una película que aborda fundamentalmente el respeto a las diferencias, o la necesidad de respeto a las diferencias, sobre todo en alguien muy pequeño, un niño, que pueda aprender desde muy temprana edad lo que es la herida y tener una herida muy grande para el futuro. Y fue muy interesante, había mucha discusión a la salida de la película. La gente realmente se lo tomó muy apasionado, ¿no? Había
gente que no le gustaba nada, había gente que le gustaba mucho y había una como polémica siempre a la salida de la película. Y para mí eso es muy interesante porque siento que en esa medida estaba hablando de cosas que le importaban a la sociedad venezolana, ¿no? Samuel Lange es el nombre de Junior, el personaje principal. Fue muy bonito porque él fue el primero que hizo casting, porque es hijo de una amiga mía, pero yo no lo sentí que estuviera preparado para hacer el personaje y vi a 100 niños más. Pero él pidió volver además varias veces. Entonces él iba al casting, veía lo que me gustaba a mí de los otros niños y se lo robaba. Y creo que gracias a su inteligencia y perseverancia consiguió el papel y creo que lo hizo muy bien. A mí no me interesa que los actores, y este es el caso, se parezcan a sus personajes. No le quiero robar la vida a los actores. Entonces lo más bonito fue los 3 meses, 4 meses de trabajo que tuvimos para conseguir el personaje. Y la manera de conseguirlo fue jugando. Nunca dejamos de jugar, nunca dejamos de buscar a través de improvisaciones a ese personaje que era Junior, ¿no? Para mí pasó una cosa antes de San Sebastián, que fue que estrenamos en Toronto, una semana antes de San Sebastián. Tuvimos una función a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde la estaban comprando en muchos lugares la película. Se agotaron las entradas para Toronto, me la pidieron, ya estaba seleccionada en muchos festivales, pero me la pidieron para muchos más. Entonces digamos que ese momento inicial fue muy emocionante porque fue como darnos cuenta en un par de horas que la película estaba funcionando muy bien con el público, con los festivales y que teníamos un camino por delante, ¿no? Claro, a la semana siguiente ganamos en San Sebastián, fue una gran emoción y de ahí empezaron a venir muchos premios en Torino, en Tesalónica, en Mar del Plata. Lamentablemente no estuve en Mar del Plata, pero estuvo la actriz que me dijo que fue muy emocionante. Digamos que la película ha estado cobijada por una buena historia, ¿no? Y nada, estamos estrenando en 32 países y se le abrieron un mundo de posibilidades inmenso, ¿no? Mira, en Venezuela está pasando algo muy interesante. Desde hacía 27 años no se veía tanto cine venezolano. Este año se están estrenando 34 películas en Venezuela, que para nuestro mercado es muchísimo. Y lo más importante es que el público venezolano está yendo a las salas de cine y está viendo todo tipo de películas, porque además se abrió como la oferta, ¿no? Hay distintos tipos de películas, género, autor. Esto está increíble, eso es. Mira, yo creo que gracias a que podemos tener una ley de cine y una distribución que nos ampara durante 2 semanas para que la película se quede en cartelera, el público ha podido tener acceso a las películas, tiene el chance del boca a boca, tiene el chance de cobrar la quincena y pagar la entrada de cine. Y entonces eso abrió el abanico, ¿no? Al tener público podemos producir más y podemos darle variedad también al público, ¿no? Ese público también va a ser cada vez más exigente y vamos a tener que responder nosotros como cineastas a esas exigencias, ¿no? La primera película que yo hice a la 00:30 fue una codirección con Mariteo Gas. Yo no la pude estrenar porque los distribuidores y exhibidores, después de haberme dado una fecha, me dijeron, ¿sabes qué? No la vamos a estrenar. Ahora que puedo estrenarla y tener 240.000 espectadores, creo que eso ha marcado una gran diferencia, ¿no? Poder tener un diálogo con el público, ¿no? Yo creo que para contar una buena historia, primero tienes que tener muchos deseos de contarla y vas a buscar las maneras y las alternativas para que quede bien. Creo que parte de eso, parte de la necesidad y de ser capaz de conseguir no lo que digan los demás, sino conseguir la propia manera, la manera en que tú como autor estés presente en esa historia y por supuesto desde lo mejor de ti, ¿no? Como narrador.